Hola, buenos días queridos estudiantes. Mi nombre es el profesor Johnny Fran Reyes Cigüeñas. Tendré a cargo la asignatura Técnicas de Observación y Entrevista. Un curso, uno de los cursos más importantes en la formación del psicólogo. A través de este curso, de esta asignatura, vamos a conocer todo el proceso de observación, toda la técnica de recopilar información y cómo interpretar tal información, ¿no? Vamos a dar una investigación, vamos a tener las prácticas en la que van a fortalecer todos los conocimientos teóricos en clase. La mayor disposición, la mejor apertura para generar los conocimientos y también la fidelidad hacia la formación del psicólogo. Es una recomendación que les doy para antes de iniciar este curso importante. Uno de los cursos, reitero, uno de los cursos más importantes en la formación del psicólogo. Muy bien, el nombre de la unidad, de la primera unidad, se llama Fundamentos Teóricos de la Observación. Y hoy día vamos a dar inicio a la clase La observación, importancia, condiciones fundamentales, fases, ventajas y limitaciones en la observación. Para ello, vamos a visualizar un vídeo de introducción para el cual nos va a permitir tener una idea más clara de lo que es el proceso de la observación. Podemos ver en la pantalla la imagen en la que nosotros, y les pido por favor que hagan apuntes en sus cuadernos, porque de ese vídeo vamos a generar un pequeño análisis del cual nos va a permitir esclarecer algunas dudas y si tuvieran interrogantes hacerlas con total responsabilidad porque están en proceso de aprendizaje. El vídeo, que tiene una duración de casi de 3 minutos, se llama La observación en psicología. La observación en psicología es muy importante para el psicólogo. Es un arma poderosa que todo psicólogo debe manejar, porque si no tuviéramos ese criterio de observación, ese elemento importante, créanme que es el 50%, digamos, de no hacer bien las cosas. Es como si no tuviéramos brazos o no tuviéramos piernas. Va a manejarse el psicólogo con una limitación si es que no maneja bien la técnica de la observación. Entonces, a través de ella se confeccionan los registros de las sesiones dentro de psicología. Estos registros son utilizados como material de investigación y acuñar información para escribir a una o grupo de personas en contextos clínicos y no clínicos. O sea, lo que yo les quiero dar a entender es que a través de la observación digamos, para elementos vivos y no vivos, hay que brindarle el valor de la observación. Cuando le damos el valor de la observación, esto nos va a permitir ver desde otro ángulo, desde otra dimensión, lo que se está observando. Y cuando llegamos a esa dimensión, a ese ángulo de observación, pues nos va a generar un registro de información. ¿Qué significa esto? Que este registro de información luego pasa a manos de una investigación. Ya se convierte a generar un fin. ¿Qué es lo que yo quiero con este registro de información? ¿Cuál va a ser cuál es la finalidad del por qué estoy observando a tal persona o a cuál elemento? Perfecto. Entonces se despiertan 3 interrogantes o varias interrogantes. ¿Cuáles son los elementos
que contribuyen a la observación en una experiencia clave de la formación profesional. ¿Qué tan importante es generar una observación a un objeto el cual yo tengo una intención de investigar? Otra interrogante sería: ¿qué nociones teóricas son importantes para la formación de un observador? ¿Nos quedamos solamente con la técnica y el ejercicio de observar? ¿O es que tengo que manejar una base teórica para fortalecer tal fin, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ver en clase. ¿Qué aspectos se deben considerar para lograr una buena observación? Nos quedamos solo con la teoría, la observación. ¿Y qué hay del observador? ¿Existe una postura? ¿Existe una guía? ¿Existe una forma, una postura, vuelvo a decir, o simplemente una actitud de observador? Entonces todo eso lo vamos a ver en clase, ¿ya? Si tuvieran por favor alguna pregunta, yo estaría para responderles, si es que fuera así. A ver, al joven que está atrás de polo blanco, agradecería que me dé una breve explicación. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Alberto Quiroz. Muy bien. Señor Quiroz, explíqueme hasta donde hemos conversado. Para usted, ¿qué es las técnicas o la observación? Bueno, vamos ahora a definir qué es una observación así a breve, a profundidad, pero también una breve explicación de cómo podemos fortalecer este conocimiento y también qué es lo que corresponde a un registro. ¿Qué es el registro? ¿Qué es la actitud del observador? En este caso del psicólogo observador. ¿Y en qué contextos va a observar? ¿En contextos clínicos o en contextos no clínicos? ¿Me dejo entender? Vamos a observar de qué manera vamos a hacer la observación, valga la redundancia, para poder fortalecer estos conocimientos. Observar es examinar atentamente un fenómeno sin alterarlo, es decir, sin manejar lo que estás observando, sin manipular lo que estás observando. Si yo estoy observando, por ejemplo, una silla de madera de color oscuro, ¿no? Y entre otras características propias de esa silla, yo debo respetar ese tipo de observación. Yo no puedo observar lo que no está y voy a imaginarme que es. Eso sería un error. Eso sería iatrogenia. La iatrogenia es algo que le quieres hacer favor a alguien, persona me refiero, y estás alterando toda una condición. Es decir, por hacer algo positivo, estás haciendo algo negativo. La respuesta es hacer algo negativo. Estás alterando. Entonces, eso es lo que debemos ser honestos, generosos con lo que estamos observando. Sin embargo, existen unos parámetros en los que me va a permitir a mí como observador saberlos respetar, pero también ganar información de lo que estoy observando. Y para eso existe el registro. Lo que yo observo directamente o indirectamente, ¿no? Tiene que ser registrado y existen métodos, técnicas, formas de registrar lo que está observándose. Hay un tipo de registro en la que me va a permitir examinar con cuidado una forma, una forma de visualizar tal objeto, poner algo de manifiesto para su examen y anotación, chicos.
Si yo observo la silla que les conversé hace un momento, entonces yo tengo que dar una descripción formal, sin ninguna alteración de lo que se ha observado. Ahora, no solo es el registrar, sino también está la postura del observador. Y la postura del observador es importantísima, porque yo no puedo estar observando algo si tengo bulla o tengo muchos elementos distractores o simplemente no me encuentro en el lugar adecuado para poder hacer esa observación responsable. Estar enfocado, estar alineado y manejar la teoría de lo que es el proceso de observación y respetar ciertas condiciones externas, me refiero del ambiente, podríamos decir que se está haciendo una observación responsable, una observación que te va a permitir indagar, registrar adecuadamente la información y luego poder iniciar una investigación. Toda observación que tiene una finalidad en psicología ya se está hablando de una investigación a una persona o a grupos de personas, llámese familias, etcétera, ¿no? Y esa observación es una línea transversal para la psicología educativa, para la psicología clínica, para la psicología organizacional, deportiva, social, forense, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tienen en sus manos la separata, el cual les va a dar todos esos elementos de información para que podamos nosotros interactuar, y para ello vamos a formar grupos de 4 personas, ¿ya? Vamos a hacer el análisis de esta lectura para que posteriormente se pueda hacer una plenaria, una exposición, ¿ya? Tienen un aproximado de 5 minutos porque es una lectura corta. Luego de la lectura debe ser conversada y analizada en el grupo antes de la exposición. Cuando yo dé, digamos, el inicio del ciclo de exposiciones, entonces cada grupo que se le va a asignar un número de orden para que se hagan a exponer, ¿ya? Esto es algo rápido para la lectura, pero sí muy profundo para poder llegar a conclusiones interesantes al finalizar de la clase. Así que nos formamos en grupos para poder hacer el trabajo que ya les he explicado. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión ya después de todas estas exposiciones y los felicito por hacer un buen trabajo. A medida de que pasen las sesiones, las clases, recuerden que son 16 sesiones en este ciclo, vamos a ir generando información y conocimientos, ¿ya? Para los grupos que se les ha reforzado con algunos elementos teóricos de mi parte, es para redondear seguro alguna conclusión que hayan llegado. Muy bien, finalmente, todo lo que hemos analizado y visto en la clase es para que ustedes, todos nosotros, lo reflexionemos. Si bien es cierto, lo interesante de toda clase con un psicólogo, creo yo, es que el psicólogo siempre va a aportar, el profesor, a eso me refiero, va a aportar con su experiencia. Y déjenme decirles que cuando yo egreso de la universidad, allá en Chiclayo, y me tocó tener mis primeros pacientes, ¿no? Consultantes, pero yo tengo una formación en lo que corresponde la terapia sistémica breve, y al paciente, como se le conoce, en este enfoque se le dice
clientes o consultantes. Desde ya estoy observando, porque mi formación me permite hacer una observación casi no clínica. Repito, casi no clínica, porque la palabra paciente es una palabra muy antigua y muy pesada. Paciente es de connotación de enfermedad. Y cuando ya le decimos al consultante o al cliente que es un cliente, entonces como que deportivamente esa palabra deja de pesar mucho y la posición, la postura del cliente va a generar otra perspectiva. Al no decirle paciente y al decirle cliente, lo va a ver lo vamos a ver más, digamos, relajado, como que más dispuesto a superar su problema. Entonces, de ya la observación se está dando. Se observa al cliente desde que inicia la sesión terapéutica. Se observa al cliente, paciente, desde que le estrechas la mano, desde cuando inicias una observación, digamos, clínica, para generar todo un diagnóstico. Entonces, todo eso permite que los clientes, al darle la respuesta de tus observaciones, puedas generar ya la solución de un problema. Entonces, miren, reflexionar sobre la importancia, conocer las fases y limitaciones y, sobre todo, asumir una responsabilidad en el ejercicio de la observación psicológica es totalmente considerable dentro de lo que corresponde al mundo de la psicología. Siempre es bueno llegar a conclusiones interesantes de lo que se ha aprendido por cada sesión. Es por ello que vamos a aperturar la plenaria para que me den sus conclusiones. ¿Cuál es tu nombre, hija? Muy bien, Alexandra. Alexandra, por favor explícame o dime a qué conclusión hemos llegado en la clase de hoy. Correcto. Así es, la observación es el papel más importante de todo profesional en psicología. José. Correcto. Registrar la información para luego esta ser manejada para una investigación también es parte del proceso de observación. Hay una observación activa en la que estoy cara a cara con lo que estoy observando, y luego hay una observación pasiva en la que a mí me permiten hacer el análisis y las conclusiones y diagnósticos que corresponden de lo observado. A ver, ¿qué dice nuestra delegada? ¿Qué dice nuestra delegada? Ella debe dar ejemplo, al igual que todos ustedes. Muy bien, muy bien. La observación es la herramienta más poderosa de todo psicólogo. A través de ella vamos a generar casi el 50 y un poco más de lo que se está generando como diagnóstico. Así que debemos tener mucho hincapié, mucha apertura, una disposición de aprendizaje en este curso. Todos los cursos son importantes, pero este es el más importante, creo yo, porque va a acuñar, va a digitalizar en su cerebro la importancia de lo que se está observando. Entonces, en conclusión, no solo es lo que acabamos de mencionar en clase, sino también está la postura del psicólogo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el papel, el rol que cumple el psicólogo frente a una observación? Finalmente, les digo algo, chicos. No se queden con lo que hemos conversado en clase. Yo los invito a revisar la bibliografía de sus sílabos y también los invito a seguir indagando con los libros interesantes
que tengan este tema y que estén relacionados al curso, los libros que están en la biblioteca. Les recomiendo que formen grupos de trabajos sin que yo los forme, por iniciativa propia, porque eso ya es interés de la carrera. Y créanme que toda esta experiencia que tenemos, que vamos a tener en estas 16 semanas, va a ser interesante. Yo voy a volcar toda la experiencia posible para fortalecer alguna teoría, pero también para aclarar o esclarecer algunas dudas. Muy bien, de esta manera cerramos la clase, y sin embargo yo les quiero pedir ya avanzar con la siguiente sesión para la próxima semana. Les dejo como tarea, como trabajo de grupo, ya con los grupos que se han formado en clases, para que observen lo que mejor crean conveniente. Si están en casa, observen a su padre, observen la mesa donde almuerzan, observen el cuarto donde ustedes descansan, y denle una interpretación. Vamos a ver cómo nos va. Ya, ese va a ser un primer ejercicio pasivo, manejable dentro del contexto de aprendizaje, y así de esa forma puedan ustedes vivenciar ya cómo llegar a un registro, cómo elaborar un registro y cómo generar una interpretación. Muy bien, jóvenes, me despido, cuídense bastante y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao.